Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Albi Peña Forero. Soy estudiante de la maestría en educación matemática y el artículo que he escogido es un diálogo posible entre la relación con el saber y la didáctica de las matemáticas, cuya autora es Claudia Broidman. Aquí en este artículo entonces menciona algo relevante y es prácticamente, por ejemplo, el tema crucial para la educación matemática es el fracaso escolar, las perspectivas teóricas en relación con el saber y la didáctica de las matemáticas y cómo ambas se complementan para poder trabajar de la mejor manera posible con nuestros estudiantes. Según este artículo, la UNESCO y la UNICEF pues, mencionan que prácticamente más de 600 millones de niños y adolescentes pues, prácticamente no están aprendiendo conocimientos básicos en matemáticas y más de 250 millones pues prácticamente no están asistiendo a la escuela. Cabe mencionar también que aunque no todas las dificultades educativas se deben a las matemáticas, pues prácticamente esta disciplina es una de las que más provoca, más provoca dificultades en los estudiantes prácticamente durante toda la vida, digamos, durante todo el proceso escolar de cada uno de ellos. El rol de la interacción social en el aprendizaje. Aquí cabe mencionar que la interacción es muy importante porque no solo favorece el aprendizaje, sino que también se genera. Entonces, el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, esto permite que los estudiantes puedan tener un conocimiento un poco más apropiado para ellos y de tal manera que ese conocimiento sea superior pues prácticamente al trabajo individual, donde prácticamente podamos trabajar, donde se debatan, donde podamos intercambiar ideas y conocimientos no solamente con nuestros docentes, sino también entre los estudiantes, de tal manera que ese conocimiento o esa interacción entre ellos pueda hacer un buen trabajo y que pues, el conocimiento sea un poco más apropiado, más asequible y así pues se pueda realizar un buen desempeño dentro del aula. El alumno como sujeto activo en la construcción del conocimiento. Entonces sabemos prácticamente que el alumno se transforma el entorno a través de las interacciones que tengan con los demás, ya sean los compañeros, los docentes, los padres de familia, toda la interacción que tengan entre diferentes personajes, pues hacen que el entorno de aquellos estudiantes pues se transforme. También es muy importante que los conocimientos de los otros influyan y transforman al individuo. Aquí en esta parte el artículo nos mencionaba algo relacionado con esos otros, mencionando por ejemplo no solamente a los docentes, sino a los padres de familia y a los, digamos, compañeros que de alguna u otra manera a través de sus consejos o a través de sus prácticas permiten que el estudiante de alguna otra mejora, de alguna otra forma mejore o incluso también esos conceptos también nos pueden permitir que el estudiante pues cometa de pronto errores. Entonces acá esos otros influyen significativamente en el proceso de aprendizaje tanto integral de todos los estudiantes. Y también entendemos que el aprendizaje se entiende como un proceso colectivo y socialmente medible. Entonces prácticamente la interacción, perdón, con el mundo que nos rodea, con todas las personas, pues va a ser fundamental para ese crecimiento personal. Los otros en la relación con el saber. Entonces, acá en esta parte del artículo también menciona algo importante y es que, por ejemplo, que no solo los docentes o compañeros, sino también las figuras que impactan la relación con el saber y la escuela. En este caso, por ejemplo, el artículo mencionaba algo donde los estudiantes, por ejemplo, los compañeros o tenían alguna figura importante donde le daban algún consejo o algo significativo, pues para ellos esa persona sería como algo positivo. Entonces, aquí cabe también enmarcar que esos conceptos o esos consejos de aquellas personas que ellos tienen como una figura que impactaron, algunos también podrían ser negativos. Si tienen algún concepto de alguna persona negativa, entonces se quedan con esa parte. Y aquí entonces nosotros nos toca es como docentes tratar de transformar esa parte para que ellos puedan vernos como una figura positiva y más bien tratar de encaminarlos por el camino correcto. También el artículo mencionó algo del fantasma del otro, ¿sí? Haciendo referencia a ese yo interno que tenemos, donde prácticamente ese fantasma pues prácticamente nos dice, por ejemplo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, tengo las capacidades para realizarlo, pero también ese fantasma
pues trata de hacer todo lo contrario. Cuando nos dice, por ejemplo, no tengo las capacidades, no soy bueno para esto, se me dificulta esto, no lo puedo hacer. Entonces es como esa lucha interna que tenemos entre ese yo interno y o sea, ese fantasma prácticamente, ¿sí? Viéndolo desde ese punto de vista. Pero es prácticamente eso, es como la lucha interna que tenemos con ese otro yo. También vemos que la influencia de los factores socioeconómicos y familiares pues repercuten tanto en el éxito o el fracaso escolar de un estudiante. Vemos que si un estudiante digamos que es económicamente pudiente, pues puede tener acceso a la educación de una forma más asequible que aquel estudiante que de pronto tenga recursos económicos pues no muy satisfactorios. Aunque más adelante vamos a mencionar algo que rescato de este artículo y es, digamos que como el aporte que le hace, como una crítica constructiva que le hace a la didáctica de la matemática como tal, pero eso lo vamos a ver más adelante. El rol del docente como figura decisiva positiva. Entonces, aquí el artículo también nos menciona que nosotros como docentes debemos empoderar a los estudiantes, a los alumnos, dándole la oportunidad de que sean protagonistas, de que el aprendizaje sea significativo y de que de esta manera pues se luche para que se logre un aprendizaje adecuado. Entonces, de esta manera el estudiante puede sentirse en confianza, darle la oportunidad de que participe activamente y así pues ese conocimiento sea un poco más generalizado y ese conocimiento que se haga de forma grupal pues va por encima del trabajo individual. Algo que también debemos tener en cuenta es fomentar un ambiente de confianza donde todos y cada uno de ellos puedan participar sin ningún inconveniente, dándole la oportunidad también a aquellos estudiantes que por ejemplo sufran de timidez o de alguna forma pues puedan poco a poco soltar y que puedan también adquirir ese conocimiento que se necesita. El trabajo grupal es supremamente importante para el fortalecimiento de las capacidades tanto intelectuales como personales. Algo que también rescata el artículo es, por ejemplo, los mandatos, los miedos y percepciones del alumno. En este caso, por ejemplo, las influencias familiares y sociales pues tienen algo que ver mucho en la condición, en la relación con las matemáticas. Por ejemplo, el artículo mencionaba que un papá le decía al hijo, usted tiene que ser muy bueno en matemáticas así como lo es su hermano, usted debe ser muy bueno en esto para que adquiera, para que se gane la beca, usted debe ser bueno para no sé qué. Entonces, está como condicionado el estudiante cuando llega, digamos, al aula de clase y es ahí donde se dificulta, digamos, el rol que él debe asumir debido como a esa condición que trae desde la casa. Algo también importante en este artículo es el sujeto empírico versus el sujeto epistémico. Esta parte, pues el artículo sí lo menciona bastante y hace referencia como al yo empírico, es aquellas, digamos, como las capacidades que tiene el estudiante y aquellas emociones, pero todo esto relacionado con las experiencias personales y prácticamente se quedaría ahí como estancado. Mientras que el yo epistémico aclara el artículo que es prácticamente como el distanciamiento que hay entre la parte de la parte de la experiencia, o sea, él trata como de apartarse de eso y hace una reflexión más exhaustiva, más importante acerca del mismo aprendizaje. Entonces, si vemos aquí una comparación, el yo epistémico es mucho más influyente que el yo empírico, ¿sí? Porque el yo epistémico va más allá del mismo, del mismo aprendizaje, es decir, que él hace una autocrítica, reflexiona de cómo es su proceso de enseñanza-aprendizaje y toda esa parte. Entonces, aquí es donde la escuela debe promover como la transición de ese yo empírico al epistémico para que de tal manera se desarrollen y puedan tener un éxito en la vida escolar. La recompensa del aprendizaje. Entonces acá podemos ver una frase de Charlotte. La recompensa del problema resuelto no es la solución, sino el éxito personal al resolverlo por sus propios medios. Acá pues cabe resaltar que es muy importante no solamente la finalización de un resultado, sino cómo se llevó a cabo el proceso. Y eso es muy satisfactorio. En el artículo pues también menciona, digamos que una parte de una entrevista que le hacen a una mujer ecuatoriana y a ella le preguntan por qué le gustan las matemáticas y a ella pues prácticamente responde que las matemáticas le gustan porque simplemente la sacan de la realidad en la que se encuentra y prácticamente se concentra es en el objetivo principal que es desarrollar ese problema. Entonces para ella es importante porque todo lo que está a su alrededor simplemente lo deja a un lado y se dedica a la resolución del problema.
Fortalezas del artículo. Entonces, acá en esta parte vemos que el artículo destaca la importancia de las emociones, la identidad y las figuras decisivas en la formación del sujeto epistémico. También hacía un análisis crítico del fracaso escolar, y aquí era donde yo me refería anteriormente, ¿sí? Acá el artículo, pues, o la autora más bien, rechaza las explicaciones simplistas que responsabilizan al alumno o a su entorno socioeconómico, y en cambio le hace como una crítica constructiva a las condiciones didácticas y sociales que generan exclusión. Algo que también se tiene en cuenta, o como una fortaleza, es la distinción clara que hay entre el sujeto empírico y el sujeto epistémico. Algunas debilidades es que, por ejemplo, se menciona lo que es la importancia de que los docentes se conviertan en figuras decisivas positivas, pero pues por ningún lado se mira, digamos, que la profundización o ejemplos de cómo nosotros podemos cumplir ese rol, ¿sí? Mencionan la importancia, pero no mencionan cómo debemos nosotros llegar a cumplir esa función. Algunas posibilidades, implicaciones para para la didáctica de la matemática. Entonces tenemos el enfoque integral, la construcción del sujeto epistémico, la inclusión y equidad y la formación docente. En cuanto al enfoque integral, pues la didáctica debe considerar no solo los contenidos y estrategias cognitivas, sino también las dimensiones afectivas y sociales de cada uno de los estudiantes. Esto es fundamental, tener en cuenta la parte afectiva y social de cada uno de nuestros estudiantes. También tenemos la construcción del sujeto epistémico. Aquí, digamos que las prácticas de enseñanza deben ayudar al alumno a distanciarse de su yo empírico para convertirse en un sujeto o en una persona epistémica, donde se promueva la reflexión de pensar sobre su propio aprendizaje y el disfrute intelectual, que es que, digamos, lo que el artículo nos cuestiona o nos menciona, que es, digamos, pasar de ese yo empírico a ese yo epistémico. También tener en cuenta la inclusión y la equidad, que es algo que se está viendo prácticamente en los últimos años, ¿sí? Y por último, pues la formación docente, que también es necesaria para que nosotros podamos abordar significativamente todas y cada una de estas actividades que se están llevando a cabo, y poder, digamos, tener la capacidad para llevar a un estudiante digamos, que tiene la característica empírica, a llevarlo a ese proceso de estudiante eh, eh, epistémico, ¿sí? Tratar de llevarlo del empírico al epistémico de tal manera que pueda desarrollar más capacidades de las que puede tener, y convertirse así en un agente, digamos, completamente íntegro, capaz de solucionar problemas en la vida cotidiana y de enfrentarse a esta sociedad, pues, que tanto los necesita. Conclusión y desafíos, pues la escuela debe enseñar a posicionarse como sujetos epistémicos empoderados. También queda un gran desafío porque prácticamente hay muchos estudiantes que están en este momento excluidos o por fuera del sistema educativo. La didáctica debe seguir explorando cómo intervenir para transformar estas realidades, y pues prácticamente aquí la didáctica de la matemática también juega un papel importante, y es el tratar de sobresalir de la mejor manera posible para que esas enseñanzas y esas prácticas pedagógicas sean aún mejores, para que los estudiantes pues puedan permanecer dentro del sistema educativo y que no se salgan. La idea es mantenerlos y que se generen buenas prácticas educativas. Ese sería como el trabajo realizado de este artículo. Muchas gracias.